Te canta la niña maravilla de Requinto, Dulce Catibel, la nueva generación, Ángeles del Perú. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Dulce Catibel. ¿Cómo estás, Dulce? Tu saludo para Creagen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Genaro? Hoy aquí me encuentro contigo. Jamás pensaba llegar a conocerte, ¿no? Mira tú qué bien, Dulce. Dime, Dulce, ¿de qué parte es Dulce? Cuéntanos. Bueno, yo soy de la tierra linda de Huancavelica. Mi distrito es Yauli. Dulce, eres mi paisano. Yo también soy de Huancavelica, pero por parte de Guaitará. Mira tú. Dime, Dulce, ¿qué tiempo estás cantando? Cuéntanos, pues. Bueno, estoy cantando como hace tres años. Por ahí yo empecé a cantar desde los 8 años. ¿Ah, sí? Dime, ¿qué género cantas, Dulce? Género requinto, claro que sí. Requinto, ¿no? A ver, dime, Dulce, ¿podría cantar un temita, un cachito, podría ser? Claro que sí, por supuesto. Sería el tema que es el tema pendejo, ¿no? Me he enterado que me engañas, qué dolor, qué rabia tengo. Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza. Me he enterado que me engañas, qué dolor, qué rabia tengo. Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza. No, tema. Tienes bonita voz, Dulce. ¿Tú has estudiado academia, algo de eso? Academia no, yo aprendí gracias a MC Record Studios. Gracias por su apoyo incondicional y lo de mi familia, ¿no? Por su gran apoyo es lo que yo fluí mi talento. Qué bueno, Dulce. Dulce, a todo esto dime, pues, ¿a qué parte del Perú ya has viajado con tu música? ¿A qué parte del Perú? Bueno, ahorita yo viajé hasta acá, hasta Lima. ¿Ya? Después vamos para Arequipa, Juliaca, Puno, Recuay. Bueno, todos los lugares, ¿no? Claro, claro. ¿Has tenido un concierto hace poquito? ¿Has tenido un concierto, sí? Sí. ¿Dónde fue ese concierto? El concierto fue en mi querida tierra que es Yauli, Huancavelica. Estuve ahí en el aniversario de mi distrito, ¿no? Yauli. Dulce, Yauli. ¿Tienes algún número telefónico que nos puedas dar? Por supuesto que sí. Bueno, el número telefónico es 92 87 15 68 2. ¿Sí? Bueno, qué bien. Buena, Dulce. A ver, dime, Dulce. Cuéntanos, ¿qué haces los domingos en casa, Dulce? En los domingos yo más me dedico a cantar, a ensayar. Más en eso, ¿no? El baile. ¿En tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Por supuesto que sí. Bueno, mi talento renació de mi mamita, ¿no? Mi mamita cantaba. ¿Ya? Mi mamita y mi papito, bueno, era un gran músico, ¿no? Tocaba el que es el rondín. Qué bueno, Dulce. A ver, Dulce, ¿cómo te contamos en las redes sociales, Dulce? Bueno, en el Facebook me encuentro como Dulce Catibel, la niña maravilla de Requinto. En TikTok, Dulce Catibel oficial. En YouTube, Dulce Catibel. Qué bueno, Dulce. A ver, Dulce, queremos otra cancioncita para Dulce. ¿Cuál podría ser? A ver. Bueno, ahora ya casi estamos, bueno,
Hay dos temas que estamos por lanzarlo, ¿no? De acá a 2 semanas, por ahí lo estrenamos. O sea, esa es una primicia, ¿sí? A ver, cántanos esa primicia, Dulce, ¿eh? Bueno, la primicia es un mix, pero puedo cantarlos, puedo compartirlo, un pedacito de la canción, ¿no? Quisiera casarme yo contigo solamente por una semana, pero para siempre ni Dios quisiera, pero para siempre ni taita Dios quisiera. Eso es una primicia que lo vas a lanzar de acá a 2 semanas en YouTube, me imagino, ¿sí? En YouTube, en todas las plataformas digitales, ¿no? Dime, ¿y ese tema, quién es el autor de ese tema? El tema. ¿Quién es el autor del tema? El tema, el autor no sé, pero sí sé que lo canta el tema es, o sea, es un mix. Nah. Pero el tema de la partecita que ahorita lo estoy cantando es del Príncipe Acuyino. Al Príncipe Acuyino, claro, claro. Un tema que vamos a también publicarlo, ¿no? Es de Wilmer Eilman. Conocerte fue un error, ¿no? Va ese tema. Supuestamente llegaste a mi vida para hacerme reír, para hacerme feliz, pero no, mira cómo sufre mi corazón enamorado. Supuestamente llegaste a mi vida para hacerme reír, para hacerme feliz, pero no, mira cómo sufre mi corazón enamorado. Wow, qué lindo tema, Dulce. Dulce, a ver, cuéntanos, esta vestimenta que tú tienes es de la mujer huancabelicana. Dime, ¿por qué ese sombrero que tú tienes llevan flores? ¿Por qué motivo llevan las flores? A ver si nos comenta. Por el motivo que es de las solteras alegres. ¿Ya? Bueno, los multicolores, ¿no? O sea, esas flores llevan porque son solteras y son bien alegres, ¿sí? Ah, por supuesto. Y la vestimenta es típica de Huancavelica. Huancavelica, claro, sí, por supuesto, Huancavelica. Huancavelica, cosa delicada, ¿sí? Por supuesto, Huancavelica, cosa delicada. Tierra del Mercurio. Dime, Dulce, ¿por qué le dicen delicada? Porque ahí es donde que se encuentra el verdadero amor, ¿no? Como dice, hay un chiste. Tú sabes quechua, sí, me imagino que sí, ¿no? ¿Eh? Sí sé el quechua. Como dice, había un dicho antiguamente en Huancavelica, le preguntan, pues, ¿no? A una chica bonita, ¿no? Que está ahí, y le dice, pues, Toja y Nispas, Iscararen vale. ¿No? Sí, ¿no? Y siguen así por la Huancavelica es bonita. Antiguo le decían eso, pues. A ver, dime, Dulce, ¿qué sientes, Dulce, cuando subes al escenario en un concierto? ¿Qué cosa es lo que sientes cuando estás en el escenario? Me siento muy contenta. Cuando subo al escenario me siento muy contenta, feliz. Cuando mi público ahí, bueno, me recibe con unos aplausos, con esa alegría, ¿no? Por eso agradezco mucho a la gente por su gran aprecio. Muchísimas gracias. Claro que sí. A ver, Dulce, cuéntanos. Dime tú, cuando estás en el escenario, ¿con qué artista estás cruzado el escenario? ¿Con qué artista? Bueno, con varios artistas que he ido, pero casi no me acuerdo sus nombres. A ver, ya. Edwincito, JJita. A ver, con mi madrina Flor Javier, Sonia González. Wow. En la agrupación Cibar, ¿no? Claro, Sonia González. Dime, Dulce, ¿a qué artista admiras? ¿A quién admiras? Yo admiro a mi madrina Flor Javier, a mi madrina Sonia González, sí, a mi madrina Milady. Ah,
qué dolor me estás causando con tus engaños. Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo. Porque te quiero, porque te amo con todo el alma. Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Wow, qué lindo cantas, Dulce, ¿ah? Dulce, dime, ¿qué edad tiene Dulce? Bueno, yo este año cumplo 15. Bueno, mi cumpleaños es el 1 de noviembre. ¿Y vas a hacer un concierto, algo de eso? Eso está por una pequeña celebración, ¿no? Ya. Qué bueno. A ver, Dulce, una vez más, tu número telefónico no pueda para que te llamen, pues si te contraten, pues sí. No, ya, bueno, mi número telefónico 92 87 15 68 2. Ahí está el número. A ver, Dulce, dime. También quiero saludar a mis padrinos, ¿no? A mi padrino Vidal Guamaní, Víctor Velázquez. Bueno, también a mi madrina Sonia González, a mi madrina Milady Roncal, Flor Javier. Muchísimas gracias por su gran apoyo incondicional. Muchas gracias a mis padrinos. Claro, te hemos visto en las redes que con Flor Javier, en un concierto. Cuéntanos sobre eso, Dulce. Bueno, en el concierto de mi madrina estuve ahí, o sea, era su aniversario y su cumpleaños, y entonces fui, si es su cumpleaños, entonces tengo que ir, dije, ¿no? Y fui sin decirle nada, yo fui pues, de sorpresa me fui. ¿Y cantaste ahí? Sí. Sí. Ya. A ver, Dulce, cuéntanos, ¿cómo así lo conociste a Flor Javier? Bueno, yo la conocí, no, primero ella me conoció mediante las redes, ¿no? Y yo la conocí cuando fui en un concurso que era de su aniversario, 22, 23 de septiembre, por ahí era, 23, ¿no? Y entonces ahí yo, bueno, participé en el concurso y me encontré con ella porque ahí también estaba ella, ¿no? Estaba ella ahí, bueno, como presidenta, algo así ahí en el concurso estaba. Así es, lo conociste ella. Sí, ahí es lo que la conocí, entonces me dijo para cantar, canta. Ya yo le dije, pues ahí cantamos en su aniversario también. Qué bueno, Dulce. Dime, Dulce, tú eres exactamente de Yauyé, ¿no? Sí. Por ahí también está Daisy Kichka. Sí, ella es mi vecina, fue una gran amiga, sí la conozco. Sí, ¿no? Porque a ella la hemos entrevistado hace como 4 años cuando era chiquita, cuando vino a Lima. Bueno, ella es una gran persona, yo la conozco. Una gran cantante, yo la admiro mucho, de verdad. Claro que sí, cantan lindo la niña. Dulce, un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero ya hacer otra entrevista en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para la producción de Creagen, Dulce. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado amigo Genaro, por permitirme estar aquí, ¿no? Muchísimas gracias, producción Creagen. Dulce, las gracias a ti. Una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Un abrazo, Dulce. Cuídate, ¿eh? Igualmente, mi estimado.